Capítulo 48, Lobos demoníacos. Al aceptar realizar el infernal ejercicio de matar, puede decirse que Lee se apuntó a que su figura fuera literalmente arrancada como por un gancho del mundo shinobi, de modo que en el instante siguiente el tipo inyectado en sangre abrió sus ojos negros y redondos y supo significativamente que ya se encontraba definitivamente, o de otro modo, en el subespacio especialmente creado del sistema. De hecho, era un subespacio similar al original en su orientación y entorno, pero con ligeros cambios atmosféricos. El mismo bosque, los mismos árboles, los mismos campos y arbustos, pero no verdes ni vivos en absoluto, porque allá donde Rock miraba, o ardía fuego o surgía lava del suelo. También cada metro de la zona frente a la mirada del chico poseía en realidad alguna extraña vena escarlata que parecía ser efímera, esencialmente hecha de agresiva energía de la muerte, pero no lo parecía, y sin embargo recorría firmemente toda la frontera y se extendía como líneas de goma, extendiéndose en serpientes depredadoras. Muy fascinante. Un pensamiento similar pasó por la mente de Lee, haciéndole rondar un poco por allí. Sin embargo, la notificación del sistema con los signos holográficos delante de su cara le despertó instantáneamente de su hipnosis y ya no pudo relajarse. Parecía que el sistema infernal con sus ejercicios infernales le había preparado literalmente el infierno con sus animales infernales. Simbólico, no. Usuario, solo tienes 5 minutos para matar a los 3 lobos demoníacos dirigidos por el líder. Los lobos demoníacos son ágiles y despiadados, con colmillos y garras afilados y, por último, saliva que todo lo disuelve. También tienen una habilidad única, innata, que el usuario solo puede conocer en este combate, así que cuidado. Crear 3 lobos demoníacos, 5%, 15%, 40%, 70%, 95%, 100%. Vete. Uno de los pocos momentos en que el propio sistema, en lugar de un frío informe, mostraba rudimentos de inteligencia adecuada, quizá incluso la propia inteligencia artificial tan esperada en la vida anterior de Lee por los genios científicos. Pero, aquí y ahora Rock no podría maravillarse de semejante evolución, en absoluto, no se puede. ¿Y por qué? Porque aquellos peligrosísimos lobos demoníacos se recogieron muy rápidamente de las llamas rojas que flotaban constantemente en el aire y aparecieron ante él materializados, sonriendo amenazadoramente con colmillos ensangrentados y mirándole con fijezas casi enloquecedoras. La clara saliva que goteaba de sus bocas sobre el suelo muerto era aún más aterradora, pues dejaba tras de sí un maldito siseo ácido. Enormes, exactamente de 2 metros de altura y musculosos en sus costados con sucio pelaje negro que ciertamente no parecía liso, y en el centro entre los crecimientos óseos de todo su cuerpo se erguía y gruñía su líder, cuyo pelo era aún más oscuro que la noche. Lee cruzó su mirada sobre ellos, sí, solo por un segundo, pero incluso eso fue suficiente para que las criaturas demoníacas flexionaran sus zarpas y cargaran contra él de inmediato. ¡Rápido!, exclamó Roca, empujando hacia atrás con un pulso de chakra y perdiéndose de algún modo el tintineo de dientes afilados en el lugar donde había llegado antes. Sin embargo, los lobos demoníacos no se detuvieron, no se cansaron, no le exigieron que recargara fuerzas ni le dieron el respiro que tanto necesitaba. Si un ataque fallaba, iniciaban otro nuevo. Así, el amedrentado muchacho tuvo que limitarse a tomar y retroceder una y otra vez, sintiendo la inolvidable presión bajo semejantes tácticas animales. Y ellos, esos malditos lobos demoníacos, solo recibieron un ariete, igual que su naturaleza. Detrás de Lee había un árbol solitario, marchito y delgado. No tenía sentido que se escondiera detrás, no podía. ¿Presionar? No. La corteza suelta probablemente se hundiría y le frenaría, así que allí le esperaba la muerte. Así que Rock empezó a analizar mucho. Él era, a diferencia de esas criaturas infernales descerebradas, generadas por el sistema o por alguien pervertido en su imaginación villana, capaz de pensar y, por tanto, de idear planes. No brillante, por supuesto, pero al menos algo. Siguiéndolo a duras penas, Lee se detuvo bruscamente y rodeó con las 2 manos el tronco de ese mismo árbol. Ni un instante antes, el muchacho cejijunto flexionó los músculos, aumentó al máximo el flujo de energía por sus canales y, de una forma más o menos sin esfuerzo, para su propia sorpresa, despegó del suelo el árbol marchito con las raíces del árbol, que se estaba muriendo, y entonces, sin preocuparse de nada, simplemente la cogió y la balanceó hacia los enemigos infernales.
que por inercia no pudieron detenerse inmediatamente y sintieron el golpe de una planta perenne aunque casi muerta en sus caras como en un género de comedia. Casi de inmediato, los oídos de Rock se alertaron con el sonido de los quejidos de los animales, lo que le hizo sonreír. Después de todo, esto le sonaba como la música de los dioses tras una peligrosa carrera. De hecho, Lee finalmente tuvo un intervalo para su propio ataque. Los lobos demoníacos se detuvieron en su confusión, dejando surcos enteros en el suelo, y en su camino, en primer lugar, el propio árbol ya yacía en su camino, pero en segundo lugar, aunque no se hizo mucho daño después de tal golpe, probablemente incluso se asustó más que sentir dolor, pero de hecho el tipo demacrado trató y se esforzó no para eso, no para contraatacar de esta manera divertida, no. Es solo que ahora Rock tiene una oportunidad, y eso es todo lo que importa. Rankyaku. Chakra azul claro fluyó por la pierna derecha del aprendiz de Maito-gai mientras el líder, el lobo principal, lanzaba la cabeza del árbol hacia un lado, respaldando así a su oponente. Sin embargo, brusca y fulminantemente, Lee balanceó su extremidad en su lugar, generando con sus acciones una hoja afilada y vigorosa, que voló con el viento hasta encontrarse con el hocico de la bestia. Pero, por desgracia, no consiguió nada. El Rankyaku chocó con las excrescencias óseas de la cabeza del líder, dejando solo un profundo rasguño en ellas, pero nunca llegó a lo esencial y básico, la piel y la carne. Así que rebanarle el cuello y volarle el cráneo a la criatura infernal no funcionó. Mierda, supongo que debería haber aplicado más chakra. Pasó por la mente del chico. Sin embargo, el líder de los tres lobos demoníacos estaba enfadado, muy enfadado, aunque ya se encontraba en un estado de agresividad demencial. Una vez más agachado y empujando el suelo con sus musculosas patas, dirigió a sus cargas animales a la batalla con un gruñido amenazador, sonriendo y preparando sus dientes ensangrentados para el que finalmente sería el primero de su escuadrón en probar la carne humana. Ja, no puedes esperar, sonrió Rock, nada intimidado por las criaturas de 2 metros de altura, monstruos del sistema, que se cernían sobre él y ensombrecían su mirada. No, ánimo. Eso es lo que Lee estaba sintiendo en su corazón en este momento. Las bestias daban vueltas a su lado mientras sus zarpas con garras afiladas como cuchillas se lanzaban al ataque, queriendo cortar al muchacho cejijunto en varios trozos grandes. Estos últimos, por supuesto, se resistieron. Kami, él le ayudó con su agilidad y destreza de serpiente, además de estirarse. Así que cuando las garras zumbaban a su lado, Rock parecía esquivar sin problemas todas las veces, aunque de vez en cuando recibía algún leve rasguño. En algún lugar se agachó con toda su figura cuando una zarpa y los dientes de alguien quisieron chocar contra su cabeza. De vez en cuando metía la barriga todo lo que podía y se retiraba hacia un lado, aprovechando que los lobos demoníacos no podían atacarle a la vez debido a su masividad, chocando cada vez y solo arañando al otro. Con su Kami, Lee se parecía cada vez más a una hoja de papel ondeando expertamente al viento. Sin embargo, el líder no podía tolerar por mucho tiempo ese comportamiento de su pretendida comida. Aulló, no de dolor, sino para hacer una señal a los 2 betas que tenía a su lado, que inmediatamente se apartaron de un salto para que el lobo demoníaco más importante empezara a crecer de tamaño ante sus ojos. Así, los 2 metros se convirtieron literalmente en 3, y las formaciones óseas se cubrieron de espinas. La misma capacidad única de la que el sistema le había informado por primera vez. Ahora seguro que la enorme cabeza negra con los colmillos ensangrentados se había sacudido hacia adelante en un intento de devorar a Rock, que, aunque estaba preparado para lo inesperado, era un poco diferente. Desgraciadamente, sin embargo, el muchacho perdió tiempo y no pudo retroceder más. Detrás de él ya estaban 2 de los murciélagos antes mencionados, ahora enfadados y sonriendo de hambre. Así que un Lee concentrado se dio cuenta de repente de que si no se daba prisa y los mataba, y ya habían pasado 3 minutos, Rock fracasaría por primera vez en el ejercicio infernal, cosa que seguramente no debía hacer, o moriría él mismo en la caza infernal. Cerrando los ojos, el miembro del equipo 3 pareció encontrarse dentro de sí mismo, en completa oscuridad. El chakra que ya circulaba por su cuerpo a un ritmo acelerado comenzó a disiparse a través de canales primero en la cabeza de Lee, y luego hacia su pelo, que en cuanto se encontró con la energía adquirió una propiedad protectora y de ataque. El trío de lobos demoníacos que le atacaron a la vez, en vez de probar la sangre, probaron unas finas pero fuertes y afiladas agujas, o más bien rizos, que se clavaron en cada una de sus pieles, haciéndoles gemir, gruñir lastimosamente y retroceder. Rock,
Sin embargo, no se detuvo tan fácilmente. Levantándose del suelo con ímpetu, el muchacho se encontraba inmediatamente en el aire, desde donde podía ver perfectamente a sus enemigos. Su pierna derecha volvió a llenarse de chakra, menos la mitad de la reserva de la chimenea, y un manantial de energía azul claro y genuino también se hizo presente, por lo que Lee cargó directamente desde el cielo con su movimiento característico, el Rangyaku, contra las bestias demoníacas, que por cierto eran fáciles de golpear debido a sus grandes figuras, y al final también reforzó todo inicialmente con una poderosa y completa ráfaga de impulso. Muerte. Capítulo 49, la caja de plata. Tenten, ¿cuándo vamos a forjar? Con esta pregunta, el herrero, un hombre de mediana edad, alto y corpulento, de la aldea de Hoja Oculta, entró en la habitación de su hija, por supuesto, antes de hacerlo, como corresponde a un padre normal. Llamó a la puerta de madera y esperó el permiso para entrar de la voz apagada de la mujer. Sin embargo, la imagen que tenía antes si no era la más impresionante, incluso podría decirse que totalmente sombría y llena de melancolía. Tenten, que normalmente irradiaba positividad, yacía ahora muerta en la cama, con la cara apretada contra la suave almohada con el martillo bordado, símbolo de la familia del herrero. Pero esa no era la cuestión, ahora, que la chica de pelo castaño había perdido todos los colores de su vida, y ya no estaba motivada para hacer nada, ni siquiera para mantenerse erguida, y mucho menos para entrenar. Tenten llevaba una semana durmiendo a la intemperie, tomándose sus descansos de su rutina habitual de entrenamiento para dedicarse a sus propios pensamientos, sus pesados pensamientos. No quiero, se arqueó, se puso la almohada en el regazo y miró avergonzada a su padre. ¿Y por qué? Porque su comportamiento actual definitivamente no es digno de ser llamado el comportamiento de una verdadera kunoichi, aunque sea de menor rango, genin. En definitiva, estaba claro que Tenten no estaba contenta consigo misma, pero no podía hacer nada al respecto. Literalmente no podía evitarlo, cada vez se decía a sí misma que no le apetecía algo todavía, o mejor aún, la próxima vez en absoluto. Sin embargo, era muy consciente en su interior de que se estaba hundiendo lenta pero inexorablemente en un abismo de moho y pereza. Y su padre lo veía claro, pues no era tonto y era perspicaz por naturaleza, así que suspiraba tristemente una y otra vez al entrar en la habitación de su hija. Tenten, ¿por qué no intentas hablar con tus amigos? Apuesto a que llevan una semana ahí arriba sin ti, fortaleciéndose mientras tú has estado holgazaneando en tu habitación como una especie de gato alimentado que hace tiempo que olvidó cómo cazar. Esa no es forma de hacer negocios. El hombre se lamentó con extrema sinceridad, sacudiendo la cabeza con abatimiento, pareciendo exclamar aún más decepcionado, pero en realidad solo deseando devolver a su hija la confianza de antaño. ¿Entrenamiento más fuerte? ¿Sin mí? Curiosamente, sin embargo, fueron estas palabras las que resonaron vívidamente en la débil mente de la muchacha de pelo castaño, que parecía haber llegado a ese movimiento tan reflexivo solo después de este comentario. Era como si Tenten necesitara oír esas palabras. Inmediatamente recordó cómo había intentado hacerse más fuerte durante todo este tiempo, cómo había escuchado las enseñanzas de Maito Gaius y las de su compañero de armas Rock, por el que de hecho sentía algo especial, aunque siempre lo ocultara. Como había entrenado todos los días e incluso había aprendido a hacer flexiones de pie sobre sus delgados y poco musculosos brazos. Fue una experiencia extrema, sin duda. Aún así, era el tipo de extremo que hacía que Tenten disfrutara viviendo, no viviendo sin pensar, e interactuando con Rock y Neji en las normalmente tranquilas y relajantes tareas de rango D, donde se respiraba una atmósfera típicamente cálida, no sustitutiva de un ambiente familiar, más bien excepcional en su forma, con la que nunca había soñado antes de convertirse en una auténtica genin con protector de sábana en la cabeza. Y ahora, haciendo lo que suelen hacer los gorrones perezosos en el cuello de otro durante lo que parecía una semana entera sin sentido, la chica se dio cuenta por fin de que no podía seguir existiendo con esa actitud y que nunca volvería a hacerlo. Tenemos que reanudar el entrenamiento. Tenten apretó la tela escocesa beige entre sus manos, decidida y segura, dejando un pliegue bajo las palmas y mirando durante una fracción de segundo el brazalete de regalo que llevaba sujeto a la muñeca. El atento padre de la niña, que seguía de pie junto a la puerta de su hija, no pudo evitar darse cuenta, así que sonrió con una sonrisa llena de alegría paternal. Inmediatamente apareció en su mente un veredicto firme. Parece que su hija ha vuelto a despertar su espíritu de lucha. Al mismo tiempo, donde el infierno se extendía con un mar de fuego,
lo que se llama el sistema subespacial, donde el tiempo se había detenido. De hecho, Rock Lee estaba sentado en el suelo chamuscado en pose meditativa con los ojos cerrados. Se detuvo un momento y ganó el chakra que casi continuamente producía el hogar, pues, por cierto, había pasado más de la mitad de él luchando contra 3 lobos demoníacos, donde el cabecilla seguía al mando, habiendo crecido de tamaño hacia el final. Yo también estaba un poco nerviosa, pero tenía que tener cuidado de no bajar la guardia. No fue herido de gravedad en el fragor de la batalla. Solo unos pequeños arañazos y nada más. Eso es todo. De hecho, es literalmente nada. Nada comparado con lo que las criaturas infernales podrían hacerle con sus afiladas garras y colmillos si llegaran a golpearle. Nombre, Rock Lee. Rango Shinobi, Genin. Salud, 98%. Resistencia, 50%. Chakra, 35%. Rango Taijutsu, B. Rango Ninjutsu. Rango Genjutsu. Inventario. Logros. Lista de ejercicios infernales. 1. Caja de plata recompensa por matar a 3 lobos demoníacos. 100.000 ryo. Píldora especial, sin sentido. Pergamino desellado. Poción de tratamiento de clase especial. Soru. Así son las recompensas de la caja de plata, merezca la pena o no lo averiguaré un poco más tarde. Sin embargo, los objetos, si me permites decirlo, ya caen de 5 en vez de 4 como en los de bronce, así que está bastante bien si lo piensas. Y el río del aire es asombrosamente económico en absoluto. Rock compartió su opinión mentalmente mientras seguía descansando y ganando fuerzas. Pero quizá lo que más gustó fue la naturalidad de Soru, que es exactamente lo que le faltaba a Rock en combate. Lo único más satisfactorio, sin embargo, es el hecho de que cuantos más sean capaces de atacar al mismo tiempo, cuanto mayor sea su velocidad, más daño podrán infligir. Sin embargo, moverse a mayor velocidad era más interesante para el muchacho. En efecto, pronto Lee estaría coleccionando todos los movimientos de Rock, como para empezar a coleccionar todos los Pokémon aún. Rock también estaba rebuscando en su inventario, pero antes quería saber qué tipo de poción especial debía tomar. La poción había quedado clara desde el principio. La píldora blanca le había venido bien en el momento del ataque del Ambu, pero no quería usarla en absoluto en circunstancias ordinarias, ya que existía el peligro de volverse loco y enloquecer por el coma. Después de todo, la única razón por la que el Mod Berserk no había tocado a Lee la última vez fue porque el sistema había puesto sobre a su mente con sus notificaciones de la intrusión de energía espiritual alienígena. De no haber sido por eso, Rock habría vuelto a sentirse incapaz. Por lo tanto, la píldora blanca es un riesgo excepcional y un puro tabú. La píldora, sin sentimientos. Después de tomar esta píldora, no solo pierdes la sensación de dolor, una señal protectora, sino también tus sentimientos emocionales, convirtiéndote en una fría cáscara de ti mismo sin ninguna moral. Solo dura unos 10 minutos. Se aconseja su uso en caso de pánico o inestabilidad emocional para recuperarse. Un informe bastante detallado, aparentemente aumentado por comentarios separados de un sistema inteligente o de alguien más que podría estar observando a Dedon desde su trono. En realidad, había muchas opciones, pero el chico intentó no pensar demasiado en ello. Es un hecho. Ahora también tenía una píldora especial en su arsenal que le convertiría en un robot carnoso en poco tiempo. Buena o mala, Lee solo lo sabría cuándo y si decidía usarla, pero por ahora dejó que la píldora descansara en su inventario sin fondo, de donde Rock sacó un pequeño pergamino marrón claro como antiguo, que estaba bien envuelto y asegurado con una cinta escarlata. ¿Ese es el pergamino desellado? No. Demasiado para que el Fujutsu me llegue por derecho propio. Bueno, quizá debería estudiarlo detenidamente. Era un raro caso en que la curiosidad científica despertaba en un muchacho, y el hecho de que las llamas ardieran y la corriente de lava se alejara no le preocupaba lo más mínimo, al contrario, se alegraba de ello, pues el escenario encajaba a la perfección con el ingenioso aunque sencillo pensamiento de Lee. ¿Y si sellamos la lava y luego la usamos en la batalla? Al abrir el pergamino para empezar, Roca vio varios símbolos grandes, dibujados con una tinta negra perfecta que no se había secado en absoluto y alineados en un círculo claro en el centro, con un enorme kanji parpadeando suavemente en el centro. Al hacerlo, aumentó el flujo de chakra a través de su cuerpo, primero hacia sus manos y luego a través de sus dedos hacia el pergamino, y luego hacia el kanji más grande en el centro, activando la fuerza de sellado, que luego comenzó a salir del pergamino hacia el espacio y succionó primero el chakra del corazón de Lee.
Ya estaba corto de chakra tras la batalla con los lobos demoníacos, así que tuvo que tirar el pergamino como si fuera una maldición de algún tipo. Sin embargo, la extraña sensación no desapareció, pero Roca sabía, solo sabía claramente, que en el segundo intento lo haría definitivamente bien, como había que hacerlo, así que volvió a coger el pergamino y se dirigió hacia la corriente de lava. ¿Ayudará en la batalla contra los osos demoníacos? Probablemente ayudará mucho. Capítulo 50, Osos demonios. Ejercicio de matanza infernal. Mata a 2 osos demoníacos. Usuario, ¿estás listo para la batalla? Si no. Claro que estoy preparado. No hay otra manera. Si Lee no estaba preparado al 100%, ni se le ocurriría volver a matar a las criaturas infernales por una caja de plata el mismo día. Por supuesto, la resistencia se restauró, así como el chakra por completo. Después de todo, no hay otro camino, de lo contrario es un suicidio. Además, el pergamino, que literalmente contenía lava fundida sellada del arroyo, no estaba en la parte superior de su inventario sin motivo, no. Rock estaba listo en cualquier momento para recuperar ese pergamino de su bolsillo dimensional y hacer llover lava sobre futuros adversarios en el mismo segundo. Ahora, sin embargo, el aprendiz del maestro más fuerte en Taijutsu de Konoha había elegido deliberadamente su zona para la batalla subsiguiente, un claro con solo árboles solitarios secos en el borde, aunque no tenía ni idea de qué esperar de las próximas bestias demoníacas en absoluto. Una cosa son los lobos y otra los osos. Pero aquí, también, el sistema decidió ayudarle, por supuesto, para complacer a la roca. Usuario, solo tienes 10 minutos para matar a 2 osos demoníacos. Los osos demoníacos son físicamente enormes y fuertes, pero lentos y torpes, pero tienen buenos atributos defensivos, garras y dientes afilados, por lo que es difícil para el usuario matarlos. Su impresionante fuerza también se ve complementada por el hecho de que son capaces de utilizar deliberadamente su energía vital para potenciarse contra sus enemigos. No tienen ninguna habilidad innata única como lobos, pero sí una inteligencia bastante desarrollada e incluso tienen las cuerdas vocales para gruñir ensordecedoramente y hablar un poco. Creando 2 osos demoníacos. 10%, 15%, 40%, 75%, 90%. 100%. Comienza. A diferencia de los lobos demoníacos del pasado, parecía que los osos demoníacos eran oponentes mucho más formidables, a juzgar por la descripción holográfica ofrecida y buena en características. Sin embargo, si eso era cierto o no, Lee solo tenía que averiguarlo y, francamente, sentía el mismo entusiasmo que nunca había decaído en todo este tiempo, porque cada nuevo oponente, aunque fuera creado deliberadamente por el sistema y aunque fuera una especie de bestia, espoleaba al muchacho a luchar. Para luchar y hacerse más fuerte. Más fuerte justo en el fragor de la pelea, y lo más importante, solo para ganar. De acuerdo. Solo tengo que matarlos. Y los mataré a cualquier precio. Había un brillo salvaje en los ojos negros de Rock, de determinación o de sed de sangre, genuino y cruel. Sin embargo, esto era de poca importancia comparado con el hecho de que una vez más aparecieron luciérnagas resplandecientes directamente del aire, o más bien de la atmósfera elevada, solo que esta vez no rojas, sino más bien de color naranja y cálido. Luego pasó un segundo y las 2 figuras que se formaron frente a Lee, las mismas figuras a las que habían anhelado arañar con sus puños, aunque era peligroso hacerlo, medían más de 3 metros de altura con seguridad, tenían el pelaje rojizo, aunque más bien marrón, y caras tan casi locamente agresivas con ojitos amarillos brillantes que los mismos lobos demoníacos del pasado, especialmente las 2 betas que nunca crecieron, ya parecían más bien lindos lobitos o perritos mascota. Bajo su gruesa lana podían ver la fuerza muscular y la grasa protectora de la zona del vientre en particular. ¿Qué más se puede decir de ellos a un profano? Probablemente que eran demasiado altos y anchos para ellos mismos. Eran demasiado altos para su propia especie, y si los acariciabas en su suave pelaje seguro que perdías el brazo o la cabeza en unos instantes. Te morderán en un santiamén, sus bocas son tan grandes como las de un monstruo. Nadie en la naturaleza querría enfrentarse a semejantes monstruos, osos, ni siquiera el cazador más reputado, triplemente seguro de sus habilidades. Después de todo, eso es exactamente lo que Rock les había encontrado hoy. Si lo hizo por voluntad propia o no, eso no es importante. Estaba atrapado en un denso bosque mágico y tales mutantes, hechos similares por una sobreabundancia de maná en el espacio, podría decirse que se puso en peligro, puramente como un pensamiento. Era solo su fantasía,
delirante, pero intentaba estúpidamente vivir así sus propias fantasías de una vida pasada, y le gustaba. El hombre. Hombre. Matar. Matar. Sorprendentemente o no, los dos osos demoníacos habían hablado, aunque es más exacto decir que habían gruñido como auténticas criaturas salidas directamente del infierno, criaturas de rencor, odio y hambre de comida. Se erguían sobre 4 patas en lugar de 2 como antes, y aunque eran más bajos de estatura, no eran menos temibles o fuertes. Con las fauces abiertas y babeantes, no ácidas ni corrosivas, los dos osos se abalanzaron sobre Roca, como si no fueran a devorarlo, sino a aplastarlo con sus poderosas extremidades en manada. Pero a la estela siguió tal estruendo de tierra quemada y polvo que ni siquiera Lee, que estaba concentrado en su entorno, pudo ver nada en absoluto. Al chico le entristeció involuntariamente no tener esa capacidad sensitiva. Pero como Rock no podía ver nada con los ojos, intentó escuchar, pero aún así fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el sonido atronador y ensordecedor se oía como si estuviera en todas partes. No específicamente delante, a la derecha o a la izquierda, detrás, simplemente por todas partes. Así que Lee no tardó en darse cuenta de que se enfrentaba a un auténtico reto. Pero en lugar de esperar un ataque desde cualquier dirección, o retirarse a otro lugar, el aprendiz Maito Gai tomó la ruta más inteligente. Simplemente saltó, abriendo así una cortina de polvo y misterio. Sin embargo, eso es lo que le pareció a primera vista, pero en lugar del resultado esperado, en el que el chico vio a sus oponentes, es decir, osos demoníacos, pululando. Lee solo vio 2 espadas de energía sembrando peligro y sed de sangre desde 2 lados, por delante y por detrás, precipitarse hacia él a la velocidad del rayo, si se puede decir así, claro. Y por mucho que Rock intentara desplazarse en el aire, o incluso aprovechar el impulso para lanzarse hacia la izquierda o la derecha, no había forma de que pudiera hacerlo a tiempo, el ataque era rapidísimo. Un terrible momento que solo su mente observaba a cámara lenta, y las cuchillas que los osos habían engendrado con el movimiento de sus garras e impregnadas de energía se desplomaron sobre el cuerpo del muchacho, provocándole un dolor inmediato. Ark. No pudo evitar gritarle de dolor, intentando reagruparse adecuadamente en el aire para no caer fulminado como un cadáver. En el último momento, solo con un gran esfuerzo consiguió desplazarse ligeramente, pero ni siquiera eso sirvió de mucho. La sangre goteaba de 2 cortes que divergían feamente desde el hombro hasta las costillas por delante y por detrás. El kimono se rasgó de forma natural y la agonía fue tal que Rocky incluso se desmayó durante un segundo, agradeciendo haberse recuperado a tiempo. Sin embargo, incluso eso era mucho mejor que morir como un trozo de carne descuartizado. Aún así, cabe añadir que era la primera vez que Lee sufría tales heridas en combate. Incluso contra miembros de la raíz, normalmente no podían golpearle y herirle, pero los 2 osos demoníacos. Un poco más y habría perdido su vida, tan valiosa como era. Roar. Roar. Los osos gruñeron, pero lo hicieron de un modo especial, como si se estuvieran anticipando. Anticipando la muerte inminente del chico, anticipando la carne, anticipando que el hambre por fin se iría. Se deleitaron como lo harían unos maníacos. Así eran esas criaturas infernales, y querían comer, lo querían muerto. No, en otro momento. Hoy no saborearás nada, excepto tu perdición a mis manos, malditos osos, odio a los osos, claro que sí. Respirando agitadamente, Rock se detuvo y palideció, derramando sangre, aunque no un charco, sino algo lo más parecido posible, recuperando inmediatamente la poción curativa que acababa de obtener de la caja plateada de su inventario del sistema. El líquido verde se vertió agradablemente en un frasco de medio litro. Al golpear la tapa, pudo oler las hierbas nucleares en su nariz, pero no un olor nauseabundo, lo cual era bueno en su opinión. A su modo de ver, absolutamente todas las pociones curativas fueron creadas por unas brujas que les añadieron setas y erizos muertos. Sin pensárselo 2 veces, vertió aproximadamente la mitad del líquido sobre los 2 cortes que tenía delante y detrás, escuchando el desagradable siseo mientras la herida cicatrizaba rápidamente. Y ahora que Lee está de vuelta, definitivamente seguirá adelante, solo que será 100 veces más cuidadoso. Segundo asalto, Rock se enderezó, preguntando incrédulo, pero en su mente agradeciendo a los osos no tan listos por haberle dado el segundo extra para usar la poción curativa. Si no fuera por eso, y el ataque instantáneo sin descanso, entonces. Muerte. Capítulo 51, Lava.
Los dos osos demoníacos marrones miraron amenazadora y frenéticamente a la figura que estaba de pie a unas pocas docenas de metros delante de ellos, definitivamente pequeña y baja en comparación. Pero no importaba cómo la inteligencia de estas bestias infernales variara dependiendo de la situación, aquí y ahora sabían a través de su intuición que el humano en miniatura, también conocido como el cachorro de un humano adulto, seguía siendo un peligro, y un peligro de verdad. Y claramente más que cualquier otra de sus presas que los osos hubieran encontrado en su vida de hábiles depredadores. Después de todo, el chico que tienen delante es muy ágil, rápido y, lo que es más importante, capaz de sobrevivir. En el pasado, los osos se abalanzaban sobre los humanos, cazadores o los que simplemente deambulaban por el bosque, los mataban, se los comían, dejando solo los huesos mordisqueados, pero el hombrecillo resistía bien. Tanto que los osos sentían en cierto modo placer por esta acción suya. Esto hizo que sus estómagos rugieran de anticipación y que sus bocas se llenaran de abundante baba, que inmediatamente corrió de sus lenguas por la barbilla del animal y empapó su rígido pelaje. Le siguió con un relámpago de chakra desde debajo de sus pies, ya que como los osos eran gigantes enormes, simplemente se aprovecharía de su tamaño y su correspondiente lentitud. Llegaban en dos patas después de atacarle con sus garras. En general, Rock era mucho más cuidadoso con ellos ahora, habiendo marcado claramente una habilidad como, controlar conscientemente su fuerza vital. De hecho, un poco antes, los osos demoníacos solo le habían dejado heridas por ello. En cierto modo, utilizaron algo parecido a un Rankyaku del chico demacrado. Imbuyó las garras de energía y dio un latigazo en el aire, liberando las cuchillas en el espacio y lanzando así un poderoso ataque contra él. Una muy poderosa, pues de no ser por la poción curativa, se habría desangrado y muerto, o como mínimo lo más probable es que ya se hubiera disuelto en el sistema digestivo de las dos bestias infernales, que obviamente lo habrían partido en varios pedazos para ellos antes de hacerlo. Pero se acabaron los errores de cálculo. Le iba a matarlos y a matarlos de la forma más brutal posible, pero al mismo tiempo sentía su propio corazón inflamado por el hecho de que el sistema seguía siendo tan infernal como siempre, sin intención de ablandarse lo más mínimo. Había tenido bastante éxito con los lobos demoníacos, pero ya estaba teniendo más dificultades con los osos que con los dos shinobi de raíz, que por cierto eran chunin. No eran chunin débiles, solo probablemente el tipo de chunin que no lo darían todo contra él, aunque de hecho pudieran y tuvieran la oportunidad de hacerlo. Y el propio Rock estaba bajo una píldora blanca en ese momento, un potente estimulante de una clase especial que es poco probable encontrar en cada esquina de Konoha. Entonces se puede decir que las cosas no son tan inequívocas, ¿verdad? Sin embargo, aquí y ahora, mientras estaba de pie justo al lado del enorme oso, tanto en altura como en anchura, Lee ya estaba a medio camino de llenar su mano derecha de chakra, sabiendo muy bien que no había manera de que pudiera prescindir del pesado derroche. Más adelante, por muy feroz y agresivo que gruñera el oso, el tipo no iba a detenerse ni a apiadarse de él, así que utilizó su velocidad al máximo, ya con el puño firmemente cerrado, a través del cual empezaron a pasar ondas espirales de chakra. Atacó a la bestia infernal directamente en el estómago, para que el enemigo recordara durante mucho tiempo semejante poder punzante. Y aunque el oso no parecía moverse por principio, pero roar, se oyó un chillido de dolor lleno de gruñidos por encima de Rock, que hizo que el muchacho fuera consciente de que su ataque había atravesado con éxito una capa de grasa temblorosa hasta llegar a sus órganos internos. El enemigo no retrocedió, eso seguro, pero sin duda sintió el poderío humano a toda una dolorosa sacudida de tripas. Sin embargo, no hubo tiempo ni ocasión de alegrarse por el primer movimiento benigno de Lee. Otro oso se puso a sus espaldas, asomando una sombra peligrosa. Líneas de energía comenzaron a correr por el hocico de aquel oso demoníaco, que luego se trasladaron al interior de su boca y se juntaron en un solo chorro, expandiéndose ya en una esfera de energía de color verde y apuntando directamente a Rock. Sin embargo, esto también llevó tiempo. Así, de nuevo apareció ante el muchacho un poderoso ataque de uno de los osos basado en la fuerza vital. Lee vio el peligro inminente a través de su visión periférica y tuvo la corazonada de que, si no se apartaba, sería hombre muerto. Así que por reflejos, antes de que el oso le atacara, Roca sacó su kunai, el más fuerte, y lo empujó desde el suelo con todas sus fuerzas, rebotando el tiempo suficiente para que el afilado filo se clavara en la barbilla de la bestia, primero empujando y recorriendo unos centímetros antes de penetrar finalmente hasta la misma punta del mango e introducirse en su boca.
Lo siguiente que hizo Rock sin pensar en nada más fue retroceder justo a tiempo para que el orbe se desprendiera de la boca del segundo oso demoníaco e impactara donde el chico había estado un poco antes, eso sí, creando así una potente onda expansiva que primero acabó con el primer depredador que estaba más cerca y se consideraba herido, y luego alcanzó al más o menos en retirada Lee. En realidad no sufrió ningún daño, ya que se reagrupó a tiempo, pero la tierra quemada se esparció en todas direcciones, y parte de ella golpeó la cabeza de Rock, pero por suerte estaba bien, y nada golpeó su sien, así que tenía algo de suerte de su lado. Pero además del polvo que volaba alrededor, el suelo tuvo tiempo de desmoronarse y parecer que se deshacía, y la lava estalló en cúmulos de color naranja bajo el riñón, como si intentara inundar todo el espacio con su chisporroteante y corrosivo sonido. Parecía que el grado de peligro no hacía más que aumentar. Sin embargo, al liberarse la lava, también alcanzó al oso tumbado, que primero sintió un golpe en sus órganos internos, seguido inmediatamente por un kunai desde la barbilla hasta la boca, y luego la onda expansiva de la esfera de energía de su camarada animal en el comando bestial. El resultado fue que el oso yacente ni siquiera pudo levantarse, y mucho menos retroceder, y, enterrándose bajo el despiadado líquido, aulló y aulló de agonía, hasta el punto de que incluso el vengativo Lee, que estaba decidido a vengar sus dos heridas, sintió escalofríos que le recorrían la espina dorsal. Y no había nada de frío, más bien una fiebre que subía en rápida sucesión con la lava. Había uno, no, tosió una roca débilmente transpirada y atormentada mentalmente, sintiendo los desagradables grumos de polvo y hollín en la tráquea, que le hicieron jadear y ahogarse hasta vomitar. El aprendiz Maito Gai también se frotó la frente en la zona donde se extendía un dolor tenue pero persistente combinado con mareos, y no pudo evitar notar con fastidio que por sus dedos corría sangre pálida, lo que indicaba algún daño en su cabeza. Pero lo principal era que no ocurriera nada grave en el futuro, y por ahora esas cosas tendrían que esperar. Después de todo, la lucha no había terminado. Lee sabía que había un segundo oso demoníaco delante de él, que por supuesto no tardó en hacerse notar, propagando ese gruñido infernal mucho más aterrador que los anteriores. Roargrr. La mirada amarilla le miró fijamente durante solo un segundo, y luego se desdibujó con velocidad cuando el gran cadáver saltó a través del lago de lava y se precipitó sobre la tierra seca adecuada para aplastarle de una vez con sus poderosas zarpas. Una técnica antigua, sin embargo, definitivamente válida y que funciona, ya que es difícil hacer algo contra un pesado ariete de carne y grasa. Sin embargo, esta vez el tipo estaba preparado para todo. Estos pocos movimientos permitieron a Lee trabajar algunas cosas sobre el arsenal de técnicas del oso demoníaco, aunque solo quedara un oso. Lo importante era que manipulaban conscientemente su energía vital, por lo que debían tener cuidado con ello. Y así, cuando Roca saltó de nuevo en su sitio para no ser aplastada y se elevó por encima del oso, este también se lanzó a la carrera, elevándose momentáneamente sobre dos patas y balanceando las superiores por el aire para soltar dos afiladas cuchillas, o más bien garras de energía, que de nuevo se parecían demasiado a las de un Rankyaku. Esta vez, sin embargo, en lugar de agacharse o esquivar de lado en el aire, empujó su pelo, que había recuperado la propiedad del acero y se alisó a voluntad de Lee para que en el momento siguiente pareciera una rejilla protectora para recibir el ataque completo. Después de todo, mientras que la carne de Rock es humana, y por tanto frágil y vulnerable, su pelo empapado de chakra no lo es. A continuación, para que no se inclinara hacia atrás por una cierta onda expansiva de garras de energía asesina, el muchacho empujó su pelo para que se aferrara firmemente a la carne del oso demoníaco con agujas. Y fue cuando venía cargando por encima, cayendo justo encima de la bestia infernal, cuando le juntó las manos en un solo puño, reunió todo su chakra y golpeó con todas sus fuerzas directamente a la cabeza de su enemigo, de modo que no pudo evitar sentir cómo aquel cráneo se derrumbaba bajo aquel puño, como si fuera de cristal bajo los gritos de agonía. Y por último, Roca sacó un pergamino desellado de su inventario, ya plenamente convencido de que los osos de lava no podrían resistirlo, y desprecintó litros de este líquido incandescente que comenzaron a descender sobre la cabeza del oso mientras el propio Lee le apartaba el pecho con las piernas y retrocedía suavemente. Se retiró a escuchar el tormento del otro hombre una vez más. Se retiró para caer de rodillas y enterrar los dedos en la tierra achaparrada y caliente. Se retiró para hundirse en la fatiga. No parecía que esa era exactamente su manera ninja. Capítulo 52, recompensas finales.
Sentado en el suelo y de rodillas en su habitación medio vacía, ya que el minimalismo lo era todo para él y punto, Neji estaba como dando sentido a todo lo que había descendido recientemente sobre él y su equipo número 3. Su larga y sedosa cabellera descansaba relajadamente sobre los hombros del joven, y sus elegantes y finas cejas, en plenitud considerablemente más delgadas que las de Rock, estaban ligeramente tensas, como si fueran músculos temblorosos. Él mismo nunca había cambiado su aspecto exterior desde su primera misión de rango C, permaneciendo con la misma camisa caqui y pantalones cortos. En general, ahora Yuga estaba solo con sus pensamientos, mientras se tomaba un breve descanso después de su habitual y acostumbrado entrenamiento, que duraba hasta más o menos el atardecer. Como miembro de un gran clan y hombre de corazón frío, Neji trató la muerte de Kataro-san como si nunca hubiera ocurrido, como si se supusiera que iba a ocurrir, y así fue. ¿Y por qué? Porque este portador del Byakugan siempre había tenido un temperamento complicado. La personalidad del anciano Byakugan es de tal naturaleza que no se preocupa por la vida de los demás, y se habría sentido infeliz por la muerte de Roka y Tenten al menos durante el resto de su vida. Habría sido mentalmente infeliz, pero no más que eso, y por lo tanto Neji habría considerado al anciano Kataro como eso mismo, un extraño. Solo un cliente que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de los despiadados asesinos. Por lo tanto, Yuga no dejó de entrenar. Al contrario, un ataque así solo le hizo preguntarse involuntariamente, ¿y si vuelve a ocurrir? Naturalmente estaba entrenando como un demonio, queriendo llegar a ser tan fuerte como Lee. Es solo que Neji entrenó con una metodología ligeramente diferente. Estaba entrenando Byakugan, un dojutsu que una vez fue perseguido y es perseguido incluso ahora. Por ejemplo, la misma situación cuando murió su padre. Murió porque los shinobi de Kumogakure, unos completos tontos, estaban tan dispuestos que no tuvieron miedo de colarse en el barrio del clan Yuga por la noche para robar a la hija mayor del jefe, Hinata. ¿Y para qué? Para esos mismos ojos, el Byakugan, por supuesto. Porque mientras entrenaba en casa sin parar, justo en los terrenos del barrio Yuga, todo lo que Neji hacía era forzar la vista. Su Byakugan estaba constantemente activo, esforzándose al máximo, y el tipo no podía evitar ser astuto en tal caso. Mientras la rama principal practicaba ellos mismos, practicando sus técnicas, que por supuesto no estaban disponibles para la rama lateral, Neji los observaba en silencio con su Byakugan y memorizaba todo lo que veía. La misma rotación celeste. Eso era exactamente con lo que el tipo había estado entrenando duro últimamente, incluso antes de esa misión de rango C, primero copiando de la rama principal y ahora adaptándose a sí mismo. Era importante alcanzar por fin a su compañero de equipo, Rock. Neji, el jefe del clan, Yashi, te llama por un asunto importante. Déjame acompañarte. De repente llamaron a la habitación de Neji. Cuando la puerta se abrió, en el umbral estaba su conocido, un moreno de pelo largo de unos 18 años, también de la rama lateral, pero a diferencia de él, su estatus es el de chico de los recados. Y para que lo sepas, fue naturalmente molesto para Neji, muy molesto. Le disgustaba, incluso odiaba, el hecho de que algunos miembros del clan poseyeran no solo conocimientos y técnicas, sino también riqueza y reverencia, mientras que otros solo tenían el collar, o más bien el sello maldito en la frente, que ellos, y el propio muchacho, se veían obligados a cubrir vergonzosamente con el protector de la frente de su aldea. De acuerdo, respondió Neji en un tono uniforme, yendo en silencio tras su pariente y tapándose los ojos puramente por un segundo, y tras abrirlos, ocultando con destreza la ira que surgía en ellos tras una máscara de total indiferencia e impasibilidad. El caso es que lo último que quería era ver al jefe de su clan, el que más tuvo que ver con la muerte de su padre, y en general Yashi tiene derecho a controlar a todo el mundo desde una rama lateral de su clan y en el pasado cuando el padre de Neji aún vivía y el propio chico tenía una forma de sincera alegría, lo había utilizado en numerosas ocasiones, asustando al actual aprendiz Maito Gai hasta hacerlo temblar y sudar frío. De ahí que su odio hacia Yashi estuviera plenamente justificado. Sin embargo, tarde o temprano volverían a encontrarse cara a cara, y eso era lo que había ocurrido hoy, a través de ciertos años y de pasos alrededor de la manzana. Por eso, cuando llamó a la puerta del jefe de la oficina y oí una voz masculina indiferente como respuesta, Neji entró de inmediato y vio al hombre que hacía hervir sus constantes emociones negativas, un hombre de mediana edad tranquilamente sentado, de piel pálida y rostro inexpresivo. Neji. ¿Formación? Preguntó al instante, volviéndose hacia él.
El Byakugan y el pelo negro ciertamente servían como atributo acentuador, como debía ser. Sin embargo, Yashi tenía todo el aspecto que tendría cualquier miembro real del clan Yuga, con su orgullosa aura a su lado. Sin embargo, había que decir que su aspecto era exactamente igual al del padre de Neji, lo que no hizo más que empeorar aún más la situación de este último, dejándole totalmente helado. Dos hermanos gemelos al fin y al cabo. Sí, dijo Neji lo más distante posible. Ya veo. ¿Qué piensas de tu sensei Maito Gai? ¿Podría hablarnos de su formación como Norma? Solo tengo curiosidad por saber si le he dejado entrenarte para nada y si me decepcionará de nuevo. Aún así, la situación con el ataque de esos desconocidos enmascarados es demasiado extraña, dijo Yashi, juntando las palmas de las manos en un cierre de negocios. Maito Gai es un shinobi fuerte. Como sensei es responsable y como humano lo es aún más. Él entrena como debería entrenarnos a nosotros los genins. Enseña a todos taijutsu pero menos a mí porque tengo mi propio taijutsu de clan, el estilo puño blando, le dijo supuestamente Neji, pero lo hizo de una forma que realmente no tenía ningún sentido, sin revelar nada en absoluto. Solo información general. Por supuesto, Yashi no podía alegrarse por ello, pero aún así el hombre se mantuvo como corresponde a un líder de clan, es decir, tranquilo e impasible. Ya veo. Ya puedes irte, Neji. Solo quería preguntarle por este hombre, después de todo, se encarga personalmente de su entrenamiento y casi pone en peligro a sus subordinados al mando. Pero si tú mismo no puedes estar completamente seguro de él. Sin embargo, las últimas palabras pronunciadas en tono frío por Yashi golpearon la esencia misma de Neji, pues el chico realmente no podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en su aparente sensei, Jonin. Así que se marchó con el peor humor que podía tener, mirando con gravedad la pulsera que colgaba de su muñeca. Y Yashi, sin embargo, tenía ideas muy diferentes sobre Neji. El hombre vio el talento que había en él y vio que se estaba convirtiendo en un shinobi de un nivel superior al de su hija mayor, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Ni podía acercarse al chico y decirle que lamentaba mucho la situación con su padre. Y sin una salida definitiva a la situación, solo huía de los problemas, manteniéndose siempre severo e insensible con Hinata, tanto que hasta los elogios habituales se hacían raros, todo para quitarle la inocente timidez de su carácter. ¿Por qué? Seguramente para que de ella surgiera un digno sucesor y futuro jefe. Sin embargo, al hacerlo, Yashi solo estaba empeorando las cosas y empeorando las cosas para absolutamente todo el mundo. Pero Lee, ahora mismo, estaba tumbado en la hierba verde, ya en el mundo normal y no en el subespacio del sistema. Un poco antes, lo que quedaba de los osos tras la lava se había convertido en meras llamas voladoras anaranjadas, que se disolvieron inmediatamente en el aire, antes de que todo el subespacio desapareciera también, o Rock desapareciera de él en consecuencia. De hecho, este último no entendía mucho en ese momento, ya que estaba demasiado cansado y tenía que recuperar el aliento con los ojos cerrados. Sin embargo, ya en un estado normalizado, el ojeroso muchacho se tumbó en la hierba del campo de entrenamiento y se dirigió al sistema para obtener, por supuesto, su segundo premio de la caja de plata. Nombre, Rock Lee. Rango Shinobi, Genin. Salud, 67%. Resistencia, 61%. Chakra, 30%. Rango Taijutsu, B. Rango Ninjutsu. Rango Genjutsu. Inventario. Logros. Lista de ejercicios infernales. Caja de plata recompensa por matar a 2 osos demoníacos. 120.000 ryo. Píldora especial, última vez. Chakra Tu. Poción curativa de grado especial. Seimei Kikan. No está mal, no está mal. Rock expresó sus pensamientos mientras leía las placas holográficas y ordenaba qué tipo de técnica le habían dado esta vez y qué tipo de píldora con el elemento extra que se denominaba Chakra Tu. Seimei Kikan es una técnica a través de la cual el usuario puede aprender a controlar sus funciones corporales y ser capaz de dominar su cuerpo al máximo. Una vez más, resultó que la técnica procedía del universo One Piece. También pensó que tal vez la próxima vez tendría un don diferente al de aquí, pero eso no era un hecho. La segunda posibilidad es que aumente significativamente la capacidad del Kikan Seimei para alargar su cabello, lo que le permitiría alargarlo. Y en general, una vez más, una técnica con un gran potencial. Píldora de combate, se trata de una clase especial de píldora que, al ingerirla, hará que sus constantes vitales entren en un estado de extrema urgencia.
potenciándolas hasta 5 minutos y otorgándoles una poderosa fuerza física y una regeneración potenciada. Píldora de efectos secundarios, reduce la calidad de la fuerza vital y tarda 10 años en regenerarse. Chakratu son 2 nudillos afilados por los que puedes pasar chakra puro, lo que los hace mucho más afilados y mortíferos. 2 infernales ejercicios de matanza y tal captura. No solo se habían colado Lee y el dinero, sino que además había 2 poderosas técnicas que habría que estudiar y aprender, y menos en una semana. Capítulo 53, Reunificación. En exactamente un mes habrá un examen Chunin. Un acontecimiento muy importante para muchos pueblos. Se celebra 2 veces al año en Konoha. Por lo general, a este tipo de actos acuden las altas esferas del país del fuego, para quienes todo es una gran oportunidad de observar a la joven generación de futuros defensores de su estado, además de simplemente divertirse. Al fin y al cabo, las batallas ninja son todo un espectáculo con constantes revelaciones. Con eso, incluso yo, un luchador con el honor y el poder de la juventud, tengo que estar de acuerdo a regañadientes, sonrió Maito Gai, de pie solemnemente ante los 3 de sus estudiantes, finalmente después de unas 2 semanas, tal vez un poco más. Reunirse con ellos a la vez en lugar de por separado. Solo parecía menos de un mes, pero Jonin no podía evitar notar cómo Rock, Tenten y Neji habían cambiado. Sus actitudes y comportamientos habían cambiado. Para bien o para mal, el hombre aún no podía adivinarlo, o más bien lo había hecho, pero no quería. Así que ahora los muchachos estaban sentados en la hierba en pose seiza, escuchando atentamente sus palabras, mientras él se alegraba de poder retomar la tarea de entrenar a sus subordinados. Maito Gai no tenía mucha gente cercana. Kakashi es el único que me viene a la mente ahora mismo. Sin embargo, su padre, Maito Dai, fue considerado una vez como tal. Pero ese murió, afortunadamente al menos murió como un héroe cuando aplicó las 8 puertas, aunque yendo a una muerte segura cuando se enfrentó a los espadachines de la niebla para proteger a su hijo. Por eso es un héroe. Gaius estaba muy orgulloso de él y siempre deseó ser como su siempre imperturbable padre. Sin embargo, ese momento ya ha pasado. Ahora Maito tiene alumnos, hijos queridos de su corazón, que son grandes promesas y que seguramente se convertirán en poderosos shinobi. Gaio se lo promete a sí mismo y a ellos. ¿Cuáles son las condiciones para participar en este examen Chunin? ¿Vamos a participar? La inquisitiva Tenten abordó naturalmente el tema con ciertas preguntas. Por cierto, sus ojos marrones de la última vez parecen haber perdido el hilo de la última ingenuidad que aún pudiera estar guardada en algún lugar dentro de la chica. Digo yo. Las condiciones son las siguientes: 8 misiones de cualquier rango o más. Así como el reconocimiento de tu sensei, es decir, yo. Al final, Gaius sonrió aún más, por así decirlo, literalmente relucientes dientes blancos mientras se clavaba el pulgar en el pecho. Sin embargo, a continuación, el hombre del mono verde se puso muy serio. Sin embargo, no participará. ¿Por qué no? Tenten ladeó la cabeza, realmente perpleja. Después de todo, si Sensei les había dicho esto sobre el examen, e incluso les había dicho exactamente cuándo empezaría, ¿no significaría eso que participarían? ¿No es así? En general Neji también estaba interesado en el asunto, pero prefirió guardar silencio por el momento, por el bien de tener un compañero inquisitivo. Porque no creo que estemos preparados todavía. Y sin uno de los miembros del equipo, no es posible presentarse al examen. Sensei nos había explicado antes que, para convertirse en Chunin, no solo hay que tener la fuerza y la habilidad adecuadas, sino también tener dotes de líder y estratega. Supongamos que tenemos una preparación decente para el título de Chunin, pero no lo conseguiremos solo por las vistosas batallas, si acaso. Tenemos que mostrar madurez en el examen, y aún estamos verdes, así que creo que es un poco pronto para que vayamos allí. Es mejor ir el año que viene, ¿vale? Tengo la sensación de que esto va a ser más difícil que las misiones de rango C, dijo Lee, que se había levantado de la hierba y se había vuelto hacia sus compañeros de armas como si hubiera tomado la decisión correcta para todos sin preguntarles, pero de una manera tan propia de un líder que no había nada que discutir. Sin embargo, en realidad, en muchos aspectos se trataba de ciertas excusas por parte del amedrentado muchacho. Rock solo quería llegar en el momento exacto de ese examen Chunin, en el que participaría el equipo de Naruto y se produciría un ataque de Orochimaru a Konoha. Es una mentira para los suyos. Tal vez, pero aún así,
Lee realmente no veía a Tenten y Neji como el tipo de chunin que se desprendía de esa definición inicial, hábiles tácticamente y preparados para tomar decisiones responsables. La razón principal para intentarlo ahora es que es mejor que intenten ser cada vez más fuertes de lo que eran cuando se establecieron por primera vez. Es mejor seguir fortaleciéndose y llegar a todo el futuro con una victoria. Bien, asintió la chica de pelo castaño con un rostro muy serio y concentrado. Aún recordaba cómo Rock le había dado la píldora, sin la cual difícilmente habría esquivado así al desconocido enmascarado. Y también recordaba que había sido Rock quien había acudido a ella justo a tiempo para ocuparse de quien la había retenido primero a punta de pistola y luego en sus garras. Su corazón latía involuntariamente ante tal cosa, con un latido militantemente romántico. Tenía muchas ganas de hacer algo bonito por Lee, ayudarle o darle las gracias de alguna manera especial, pero no se le ocurría nada sensato que hacer. No era muy imaginativa. Tanto más cuanto que sus ojos castaños iban y venían constantemente, en concreto, mirando una pulsera con una bella imagen de la luna que le había regalado un muchacho demacrado. También un regalo digno de sincero agradecimiento, pero ¿no era algo así demasiado mezquino e insignificante? Una solución adecuada. Yo también siento que no tengo nada que hacer en este examen por el momento. La misión de la semana pasada es prueba de ello. Gai, Sensei, ¿hay algún detalle sobre los atacantes? Sin embargo, los pensamientos de Tenten se estancaron en su lugar cuando Neji alzó su voz indiferente hacia el hombre pensativo, y Rock aún se sorprendía de que Jonin ya no estuviera cabizbajo sobre el tema. Todo estaba casi resuelto. Okage, Sama ya está tras la pista de los desconocidos. Aunque, por desgracia, no estaba al tanto de los detalles. Mientras tanto, Rock, bien hecho. La investigación se habría suspendido hasta mejor momento de no haber sido por su aviso. No se le ve evadiendo la pregunta, probablemente a Rock no se le está contando demasiado, lo que resulta extraño en opinión de Neji. Pero a Lee no le pareció sorprendente. Hiruzen, naturalmente, sabe quiénes son los subordinados de Danzo. La gran pregunta es simplemente, ¿se decidirá finalmente el tercer Hokage a enfrentarse a su viejo amigo? Pero algo le decía a Roku que no. Muy bien. Tanto hablar. Hace mucho que no entrenamos juntos, así que vamos, vamos. Corramos por todo Konoha hoy. Vamos a la fuerza de la juventud. Sin embargo, Maito se apresuró a cambiar de tema, aplaudiendo y sonriendo de oreja a oreja. Hacía mucho tiempo que no decía todo eso, así que se regocijaba como un loco. En general, sus aprendices también se alegraron, pero Tenten se sintió un poco decepcionada de que una vez más no hubiera oportunidad de hablar con Rock y darle las gracias al amedrentado muchacho. Aún así, las clases bajo la dirección de Jonin eran mucho más efectivas que por sí solas, y merecían la pena. Solo Lee podía discutirlo, pero él también se estaba cansando de atrincherarse a solas con el sistema, ahora solo estaba al principio de su viaje de aprendizaje del Soru y el Kikan. Y había estado esperando el día en que el equipo 3 volviera a reunirse en aquella antigua compañía y empezara a entrenar duro como si nada hubiera pasado. Aunque la palabra clave era como si. Sin embargo, la carrera estaba en marcha. Y lo más importante, esta vez se permitió a Maito Gai correr por las calles, no como de costumbre, sino también por los tejados. En general, Jonin había enseñado a sus alumnos a moverse por otras superficies utilizando el chakra ya el mes pasado. Neji y Tenten habían aprendido a moverse en medio día sin demasiados problemas, pero Lee tuvo que entrenar duro durante días, pisando la corteza de los árboles y rompiéndola, ya que su control de la energía era de hecho considerado el peor del equipo. Llenando las piernas de chakra y, por tanto, sin sentir en absoluto el peso de las pesas, Lee rebotó en el suelo y saltó al tejado de uno de los edificios de la tienda, pero no lo hizo tan bien como le habría gustado o debería, por lo que la estructura tembló y crujió un poco. Pero a los ciudadanos de a pie del pueblo, francamente, les daba igual. No era la primera vez que se encontraban con algo así, pues los shinobis se movían así a menudo. Tenten seguía a Rock, tratando de seguirle el paso, pero Neji estaba parado a un lado, pensando en sus propios asuntos. Maito Gaius, por su parte, corría por el suelo y se limitaba a supervisarlos desde abajo. Sin embargo, tras una docena de minutos en la curva hacia los distritos centrales, este se detuvo bruscamente y rió alegremente para sorpresa de sus alumnos. Kakashi, mi mejor amigo, mi mejor rival. ¿Cómo es tu vida? Vamos, cuéntamelo. Sí, cuando el equipo número 3 se detuvo para ver qué razón tenía su sensei para detenerse.
Vieron a un hombre barrigón que charlaba alegremente con otro de pelo plateado y puntiagudo que llevaba una máscara negra y se cubría un ojo con un protector de frente. Y mientras Maito Gaius farfullaba con ganas, su compañero leía en silencio algún libro y ni siquiera le miraba. Por supuesto, Rock, Tenten y Neji bajaron inmediatamente a tierra y el llamado Kakashi levantó por fin la mirada del libro, dirigiendo su atención hacia ellos. Atención bastante indiferente. Uno de los Jonin más fuertes de Konoha. El legendario Kakashi Ataque. Este es su aspecto en la realidad, no en los dibujos animados ni en el boca a boca. Bueno, realmente hay algo interesante en él, pero más tedioso. Esa es la caracterización instantánea que hizo Le. Hola, les saludó sin emoción, con un estilo muy digno y muy Kakashi, y luego siguió leyendo también su libro, apoyado en la pared del edificio. Ya está. Una introducción a alguien que jugará un papel trascendental en la protección de este planeta de Otsutsuki.